Bueno, lo primero es agradecer a la UFM, al Instituto Juan de Mariana, a los organizadores del evento, a mi amigo Luis Espinosa, a la familia de Antonio y a todos los que estáis hoy aquí. Aquí no viene tanta gente para escuchar el homenaje de una persona que sepa solamente mucho. Hay muchos hombres que saben mucho, hay muchos ratones de biblioteca por España. No, eso no mueve la voluntad de las personas. No. Es la valentía, es la heroicidad. Es como decía Antonio, echarle huevo a la vida. Eso es lo que llena un auditorio. Eso es lo que queremos en la vida. Eso. Eso es lo difícil. Claro. Yo podría haber hecho pues no sé, un exordio a propósito de Antonio, pero he visto que Espinosa lo hace mucho mejor que yo. Podría haber hablado de algunas intimidades con Antonio que hemos mantenido en nuestra trayectoria epistolar, pero está aquí Jorge Escotado y pues seguro que es mucho más interesante. Él es el hijo, sabe más, ¿no? Ha vivido íntimamente más Antonio. Yo voy a intentar hacer otra cosa, voy a pedir vuestra ayuda, porque esto que yo voy a intentar hacer no lo puedo hacer solo. No lo puedo hacer solo. Voy a intentar revestirme del espíritu indómito de Antonio Escotado. No voy a hablar de él. Voy a intentar que si él estuviera ahí delante, se sintiese orgulloso de lo que estamos diciendo. Es decir, que tuviera que ver con él. Sobre un tema polémico, que ha sido polémico también para el mundo liberal y del que yo ahora acabo extenuado después de una gira presentando un libro a este propósito. Tengo la convicción de que Antonio suscribiría buena parte de lo que voy a decir, al menos esa es la convicción que tengo y en ese sentido lo hago. Así que no busco ofender a nadie, solo asusar, eso sí, las almas y las conciencias de lo que yo creo que está mal hecho. La enseñanza más importante que yo aprendí de Antonio no está en realidad sustancia, en caos y orden y en los enemigos, no. La enseñanza más gratificante que yo tuve de Antonio Escotado, y pongan oído, es que el hombre, pongan oído, el hombre piensa como vive. Piensa como vive. Y es normal que sea así. Nuestro cerebro no está pululando en el aire. Nuestro cerebro, que se somete a las leyes del pensamiento y lo eleva, también lo tira para abajo el cuerpo donde está encapsulado ese cerebro, ese pensamiento. Esto quiere decir que si nosotros estamos cansados, pensaremos poco. Y si tenemos miedo, pensaremos mal. Dentro del mundo liberal, a principio de la pandemia, se abrió un debate duro dentro del mundo liberal. Supuestamente, entre los que estaban a favor del confinamiento y creían que era compatible con el liberalismo, y los que estamos en contra de todo tipo de confinamiento y nos oponíamos. Yo pienso, desde mi concepción, que tal escisión nunca existió. Nunca existió. Y lo que voy a decir es duro, pero lo digo y lo voy a explicar. Yo creo que todos los liberales que apoyaron el confinamiento tienen corazón socialista y no lo saben. Pero no lo digo así me voy, porque eso sería una declaración de intenciones gratuita, y yo soy economista. Y los economistas sabemos que cuando algo es gratuito es porque tú eres el precio, ¿verdad? Así que no caeré en esos temas. Voy a explicar dos cosas a propósito de por qué, repito, todo liberal que justificó los confinamientos tiene corazón socialista y no lo sabe. Es importante lo de y no lo sabe. Voy a explicarlo analizando dos temas. Cómo se puede tener y no saberlo, y cómo una vez que se sabe, uno no se puede deshacer de él. Y esto lo vamos a entender desde Antonio Escotado. Y me voy a basar en él. Y en ese Antonio Escotado que llena audiencias, que las llenaba y que hoy las llenan en su nombre. ¿Por qué corazón socialista y no se sabe? ¿Cómo es posible eso? Si estamos todo el día hablando de la libertad. Yo creo
que el problema tiene que ver con ponerles apellidos a la libertad. Cuando tú le pones apellido a algo, es cristiano, pero cristiano demócrata, ya es un cristiano a medio nivel, ¿verdad? Pues con el liberalismo, con la libertad pasa igual. Que si libertad de proceso, que si libertad positiva, que si libertad negativa, ya empezamos mal. Ya empezamos mal. Antonio decía que la libertad, y se iba a los clásicos, era encontrarse a uno mismo. Oráculo de Delfos, decía Heráclito el Oscuro. Me he buscado a mí mismo. Libertad es acción, es meter el dedo en la llaga de cada uno, en la que duele. Ese es el juicio de libertad que establece Antonio. Pero libertad no es cualquier acción, por ejemplo, libre de coacción. No, es mucho más y mucho menos. Libertad se entiende como cualquier tipo de acción que exija como condición ineludible el autoconocimiento. Por eso, solo se piensa bien cuando se vive bien. Si yo comprimo la libertad, y eso es inevitable, cuando la quiero estudiar, la tengo que comprimir. Y la razón de por qué no encontramos una definición definitiva de libertad, no la tenemos, es precisamente porque la libertad es mucho más que una definición. Antonio demostró que la libertad no solo estaba en las bibliotecas, sino que la ejerció. Por ejemplo, cuando se enfrentó en un mundo español, donde hablar de drogas era un problema. Por ejemplo, entre muchos ejemplos. Así que a la libertad no se llega desde una biblioteca, ¿eh? Puede empezar desde una biblioteca. En muchas ocasiones empieza en una biblioteca. Pero la libertad no ocurre en una biblioteca. Solo se llega a la libertad desde la libertad misma. Por ejemplo, cuando nosotros queremos definir la libertad y la comprimimos inevitablemente, pues por ejemplo, la típica definición de situación no sujeta a coacción derivada de la voluntad arbitraria de un tercero. La clásica, ¿no?, que utilizamos los liberales, o una de. Hay que tener en cuenta que muchos enemigos de la libertad no se presentan de manera voluntaria. Y muchos enemigos de la libertad no vienen encarnados en la figura de un tercero. Esto también se aprendió de Antonio Escotado. Por ejemplo, está claro que la voluntad arbitraria pues puede ser, no sé, una sociedad clerical militar, ¿no? Un militar que te impone y que te dice, siéntese. Eso está claro. Pero ¿qué me dicen del gregarismo? ¿Qué me dicen del sentimiento de paranoia colectiva que se activó durante la pandemia? ¿Qué me dicen? Alguien me dirá, no, Antonio, te equivocas. Porque yo decidí libremente confinarme. O decidí libremente vacunarme. Pues yo le digo que es ingenuo y peligrosa esa persona. Las dos cosas, y las voy a explicar. Yo todo lo explico. Ingenuo y peligroso. Yo creo que va a haber temas luego, preguntas. ¿Por qué es ingenuo? ¿El individuo toma decisiones? Sí, pero no todas las decisiones las toma como individuo. Primer punto. Y esto Antonio Escotado no es que lo sabía bien, es que su obra se puede interpretar precisamente desde esta posición. Lo social existe y se complementa con lo individual. Caos y orden es un ejemplo clarísimo. Cito de Antonio Escotado, entrevista 2015 en Televisión Española. Cita. Y ahora preguntaré cuántos liberales están a favor de esta cita. Esto lo dijo Antonio Escotado. No es la evolución que llamamos desarrollo. Por un lado, el resultado de que no hay control. Hasta ahí sí. Y por otro, el resultado de que el Estado interviene cada vez más. Ojo, ojo. Y debe de seguir haciéndolo. ¡Wow! Por eso muchos decían, pues, esta cita es dura. Pero compatible con el liberalismo, ¿eh? No. A eso llegaremos también. Es decir, el individuo es mucho más que el individualismo. La sociedad no es la suma solamente de individuos. Eso no es cierto. Porque si fuera cierto, habría personas que salen a la calle en pijama porque es mucho más cómodo y habría personas que duermen con corbata porque es mucho más elegante.
¿verdad? Pero no lo hacen. Eso es meter el dedo en la llaga, decir por qué no lo hago si va contra mis tesis. Eso es como decía aquel hombre de allá, que se toca la boca. Amor por la realidad. Valentía, la que reúne hoy aquí. Hablar valientemente. ¿Y por qué son peligrosos las personas que han dicho liberales que yo me he confinado libremente o me he puesto la vacuna? Mi padre lo dice también, ¿no? No, yo me he vacunado porque yo he querido. Sí, papá. Ojo, y esto nos va a llevar a los totalitarismos, ¿eh? Yo he estado de gira y no me pongo el tapabocas cuando voy montado en el tren. Entonces, el revisor es la tercera vez que le digo, señor, que se ponga el tapabocas, que lo dice la ley o el reglamento. Que luego a la hora de los impuestos y estas cosas, ya esa ley tampoco es que la tal. Bien, pero en ese es muy... Yo me preguntaba, así es como tenemos que preguntarnos desde mi punto de vista. Si todo Dios está vacunado, si todos llevan ya vacunas, si todos tienen el tapabocas, ¿por qué este hombre lo hace con tanta fuerza? Claro, pues digo, bueno, que me lo diga, pero como si se estuviera jugando la vida, ¿no? Como si fuera casi un cacique, ¿verdad? ¿Por qué? Fijaros el tema. Cuando yo no me atrevo a ser libre y asumo la decisión de otro para no considerarme un piltrafa, ¿qué hago? Radicalizo esa posición para hacer la propia. Y digo, sí, yo estoy haciendo lo que dice Pedro Sánchez, pero lo hago con una contundencia tan radical que ni Pedro Sánchez lo haría. Así que esta es mía. Eso es cobardía, chicos. Y eso explica la desconexión que existe a veces entre los mandos intermedios y los mandos elevados, por ejemplo, en el tema de las dictaduras. Yo cuando viví en Camboya y estudié la cuestión de Pol Pot, que eso es otro tema que podremos ver. Esa persona es un hombre demócrata, libre, y podría ser perfectamente, pues no sé, podríamos ser un nazi en otras circunstancias. Radicalizamos aquellas situaciones de coacción para hacerlas pasar como propias. Bien. Bueno, además de que los enemigos del comercio no solo aparecen de manera voluntaria e involuntaria, no solo vienen de parte de un tercero, vienen de parte de un tercero. El Estado es el clásico ejemplo que hemos desarrollado, ¿verdad? Es cierto, es cierto. Pero yo creo que hoy día, hoy, y en la España de hoy, tenemos un enemigo infinitamente superior a Pedro Sánchez, o al Estado en este caso, pero infinitamente superior. Si no, ¿cómo explicamos si no? Que tengamos la época con el mayor número de licenciados de toda la historia de España, la época donde las opiniones, donde vivimos en el relativismo cultural, donde cada uno tiene su opinión y hay que respetarla, y nadie se atreve a ejercerla y salirse del paradigma de lo políticamente correcto. A ver, que me lo expliquen. Eso es otra contradicción, que hay que meter el dedo y explicarla. ¿No es ese un enemigo de la libertad, la servidumbre voluntaria? Y no fue contra ese enemigo contra el que luchó Antonio Escotado toda su vida, cada minuto de su existencia. No. En la Montpellerín le decían que era socialista. Monedero le decía que era facha de derecha, ¿no? La libertad tiene esas cosas, que no se comprime a un único punto. Bien. De hecho, yo creo que en un video, ya al final de su vida, llega a decir, estoy hasta los huevos de la corrección política, o sea, ya el colmo, ¿no? Pero bueno, no nos quedemos con eso. Quedémonos, o también, pero quedémonos con toda la prueba contundente que Antonio ha mostrado. Cada libro es un ataque contra lo políticamente correcto. Es meter el dedo en la llaga. Hoy en España, el enemigo de la libertad también toma... A ver, yo soy creyente, soy católico, de misa diaria. Os invito a que reflexionéis también sobre esto. Y yo pienso que el que cree más en Dios tiene el diablo más alto. Claro, las tentaciones son más altas en el que más cree. El que menos cree, pues qué tentación. Pues ya el hecho de no creer es su propia tentación, ¿verdad? A mí me parece que con la libertad ocurre lo mismo. Mientras más libre eres, más grandes son los enemigos de la libertad que enfrentas. Y esos enemigos son como el diablo, camaleónicos. Yo he visto aquí en España, a mi caso personal, una censura que yo le he titulado la censura socrática. Tú dirás, hombre, pero Sócrates es censurador, pero si Sócrates es lo contrario de la censura. Fijaros hasta dónde llega el enemigo de la libertad.
Era a propósito de un tema sobre los confinamientos, donde yo pues me opuse claramente. Y entonces había un hombre, bastante mayor que yo, pues yo no llego aún a los 40, pero estoy ya en ese borde, ¿no? Y decía, no me lo decía a mí, lo decía en público, pero para que yo me enterara. Llevo 40 años estudiando el tema de los virus, del no sé cuánto, del pa' acá, del pa' allá, y no me atrevo a tener una opinión clara sobre el asunto. ¿Qué está buscando ese hombre o esa mujer? Que yo, que no tengo ni la edad que él ha dedicado a estudiar eso, me calle, porque si no voy a parecer un imprudente o un insensato. Pues eso es cobardía, señor, porque si lleva 40 años y no se atreve a decir nada sobre lo que ha estudiado, ¿qué narices ha estudiado usted? Falsa prudencia, para que el otro no hable, para que el otro no sea, para que el otro no se desarrolle en libertad. Enemigo de la libertad también. El miedo convierte los hechos en opiniones. Ya no hay hechos, todo es opinión, ¿eh? Aquí cada uno tiene su opinión. Y el problema es que cuando el miedo convierte los hechos en opinión, las opiniones se acaban convirtiendo en censura. Siempre pasa lo mismo. La realidad no existe, existe tu realidad. Mal asunto. Porque cuando empieza a existir la realidad de cada uno y no pueden convivir 50 millones de realidades distintas en un trozo de tierra porque entran en colisión, entonces ¿qué empezamos? Por evitar un mal, ni la tuya, 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 ni la tuya. Solo la mía, pero ojo, no porque sea un dictador, sino para que podáis vivir libremente celebrando la diversidad. Y entonces la diversidad de opiniones se convierte en una manifestación de welcome refugees, 4 lacitos verdes de... ¿me entendéis por dónde voy, no? Y llegas a tu casa y con la misma soledad de siempre. Es que eso es duro. A ver. Ah, bien. Ya voy acabando. Entonces, tenemos un corazón socialista porque le ponemos apellido a la libertad. Y le ponemos apellido a la libertad para entenderla así, para entenderla así, para entenderla así, pero solo para entenderla. ¿Me entendéis por dónde voy, no? Solo para entenderla. Antonio Escotado ya ha dicho que la libertad que no se expresa no puede ser libre. Que la libertad fundamentalmente es resultado, tomando a Hegel. Y resultado es acción. Acción determinada al autoconocimiento. Bien. Ya lo sé. ¿Por qué voy a seguir siendo igual? ¿Por qué voy a seguir siendo el mismo? Bueno, no necesariamente, pero ¿qué llevaría a explicar que voy a seguir siendo el mismo? Yo siempre digo, yo el primero, todos tenemos un corazón socialista y aceptarlo es la mejor manera de evitar el socialismo. Yo diría que la única, porque si no nos aparece reprimido, eso que no queremos sacar pero que tenemos bien escondidito. Saquémoslo a la luz, digamos, esto me pasa para poner solución. Porque cuando aparece reprimido, la crítica ya no funciona bien, no vemos bien las cosas. Mira, el conocimiento tiene que estar al servicio de la libertad. Yo conocí a Antonio, no fui el que mejor lo conocí, lógicamente, pero desde el primer momento entendí que el conocimiento, que para él ha sido toda la vida, ese conocimiento no significaría nada para él si no estuviera vinculado a la verdad. Es decir, Antonio fue un buscador de la verdad. No de acumular ideas, que las acumuló todas. No de conocerse todo el Wikipedia, que se lo sabía todo. Pero se lo sabía porque era un amante de la verdad. Si Antonio hubiera sido un amante de las opiniones, os aseguro que no hubiera sido Escotado. Seguro que no. Porque se hubiera bastado con lo que opina, con lo que en ese momento cree de una cosa determinada. No hubiera ido hasta el final. Por eso la libertad requiere de lucha, de entrega, de tenacidad, de insubordinación, como mostró Antonio en toda su vida. Muchos que apoyan el confinamiento me dirán que ellos también luchan. Sí, es que aquí hay otra paradoja. Luchan para no tener que luchar. A ver, ¿eso qué es, Antonini? ¿Eso es un juego de psicoanalítico? ¿Qué rollo es? Hay cosas que son importantes. Sacar vídeos criticando a tal o cual político o a tal o cual medida económica son importantes. Eso está bien, hay que hacerlo. Y sin denuedo, hay que hacerlo. Pero si esa lucha oscurece
la auténtica y verdadera lucha de la libertad, que es conocerte a ti mismo, mal asunto. Convertimos el liberalismo en una excusa para poder seguir siendo socialistas tranquilamente, sin remordimiento de conciencia. Y eso es un error. Y eso es un error. Por ejemplo, decir que hay que acabar con el Estado, decir que los impuestos son un robo, decir que necesitamos un coeficiente de caja del 100%. ¡Error! Eso va contra la realidad. No es posible. Y si yo opino cosas que no van con la realidad... Por cierto, esto lo decía Antonio Escotado, ¿eh? O sea, esto no solo lo digo yo. Antonio Escotado estaba en contra del coeficiente de caja del 100%. Llegó a decir de Ayn Rand que era como una lunática... Ok, bien, bien. O sea, bien. Y en la cita anterior ya os dije que más libertad es más Estado, aunque sea paradójica. La cuestión no es que haya más Estado, es qué tipo de Estado. Un Estado que libera o que embrutece. Eso es otro tema. En otra charla lo veremos si queréis. Si yo defiendo cosas que no se pueden llevar a la realidad nunca me va a cuestionar si yo estoy en condiciones realmente de enfrentarlas. Claro, si yo defiendo, yo estoy en contra del Estado, pero como sé que el Estado nunca va a acabar, nunca me va a interpelar esa situación en la que yo tenga que enfrentarme. No, eso es esconder el rabo entre las patas. Eso se dice también acá, ¿no? ¿O no se dice solo en Marchena? Bien. Así que, y yo con esto voy a cerrar, ya cierro, Pinocho, te lo juro. Esto es bello, esto es de Antonio. Yo creo, filtrado por Antonio, estoy convencido de que los verdaderos enemigos de la libertad eres tú, somos nosotros, soy yo, somos todos. Todos tenemos la semilla de la libertad, pero todos llevamos también la semilla del diablo, la semilla que impide que esa libertad florezca. Y el que se crea que está vacunado de COVID, no, que está vacunado contra el socialismo, porque lea a Hayek, a von Mises, o a Rothbard, o a Antonio Escotado, se equivoca. Se equivoca. Y está haciendo un flaco favor al liberalismo. Os dije al principio de esta charla, y ahora os digo al final, otra cosa que aprendí de Antonio. Aprendí que se piensa como se vive. Pero también aprendí de él que la valentía es sinónimo de profundidad. Antonio era profundo porque Antonio era valiente. Y no al contrario. No al contrario. Antonio era profundo porque Antonio era valiente. Y como hombre valiente no alcanzó la verdad, porque la verdad está en manos de Dios, pero se condujo por el camino, ¿verdad?, que le lleva. Estoy seguro que su muerte fue feliz, se sintió seguro de lo que había hecho, orgulloso de la vida que había tenido y la hubiera repetido 1000 veces nuevamente si volviera a nacer. Estoy seguro que lo hubiera hecho. 2 puntos y cierro. La libertad. Ahora se llevan los tatuajes. No, en Colombia la gente también se tatúa más que aquí. Mal gusto a mi juicio colombiano, pero da igual. Pero tatúense aquí con tinta indeleble. La libertad que no se arriesga se pierde. ¿Usted arriesga su libertad? No, yo la guardo en un cajón con 500 euros. Pues ahí no hay libertad. La libertad que no se arriesga se pierde, chicos. Y a la libertad se llega desde la libertad. Sean libres. Arriba la libertad, carajo. Muchas gracias. Como el tema es extremadamente polémico y el que diga, Antonini, yo quiero ahondar en el tema del COVID, no importa, liberofobia, que lo acabo ya de salir, pues, tiene el libro de liberofobia por ahí, no, pero sí tema, y yo voy a ser muy breve, 1 o 2 preguntas, voy a responder como un alemán, con sustancia, no con adjetivos. Bueno, yo tenía 3 cosas a decir, y era, bueno, tú decías socialista, bueno, yo lo trasladaría a otra palabra, que sería hipersociabilidad, lo sé, citando a Rayo, los seres humanos somos hipersociales y por lo tanto siempre queremos estar en sintonía con un grupo específico o el grupo general de los demás. Luego, para mí,
y creo que esto sería una gran idea liberal. La libertad está en uno mismo, y libertad es sinónimo de verdad, y verdad en griego lo que significaba era precisamente el desvelamiento de la mentira o de eso. Entonces, allí viniendo una cosa personal mía, yo, si tuviera yo una hija, la llamaría Eleftheria, que significa libertad en griego, para que ella sepa que, o sea, la libertad está siempre en ella misma y la verdad está en uno mismo. Entonces, cuando tú escuchas a una persona dando una opinión que es de otro y que no se la cree y que es totalmente de otro, esa persona va a ser absolutamente, además de posiblemente violenta, esa persona no es libre, está teniendo una verdad que no es la suya propia. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Juan David. Juan David, estoy completamente de acuerdo contigo. El hombre es un ser social, pero a veces cuando no tiene en cuenta que es un ser social, puede aceptar de manera reprimida coacciones sociales creyendo que son liberaciones propias. Por ejemplo, el confinamiento. La cosa también que quería decir es que, claro, entonces, como somos seres humanos, estamos en continuo cambio, hay que estar continuamente conociéndose a uno mismo y conociendo cuál es su verdad. Entonces, para mí, yo diría que la verdad, el énfasis que hay que hacer es estar conociéndose a uno mismo y tratar de buscar siempre preguntas para respondérselas uno mismo. Que sí, a veces puedes encontrar las mismas respuestas en los demás, pero hay que ver si esa respuesta realmente encaja contigo o no. Vale, muy bien, Juan David. Estoy de acuerdo contigo. ¿Alguna otra cosa concreta? No sé. Señor, y allí. Vale, ya Espinosa, si no me riñe, pero ya me está mirando. Y ya cerramos. Esa entrevista que has mencionado de Escotado, cuando habla del Estado, por un lado, hay quien dice que hay que quitarlo, pero es un ingenuo. Esta charla se la propuse a Jorge, pero no pudo ser por fecha. Acabas de ver a Anso Bastos. ¿Qué le diría Anso Bastos o Huerta de Soto yo estuve con Anso Bastos hace unos días en Santiago y presentando el libro de Liberofobia, y cuando fue a dar una definición de libertad, puso ante todas las excepciones, antes de atreverse a decir que es pues, la libertad negativa que tú y yo entendemos, ¿no? Situación libre de cohesión derivada de la voluntad libertaria de un tercero. Es como que lo dijo, pero sí, pero entiendo esto y lo otro, y la excepción. A ver. Pero lo que está diciendo eso no es que Anso Bastos no sea, además de una gran persona, un tipo maravilloso, un hombre con un corazón tan grande como su cuerpo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo en realidad es que la libertad, y Antonio lo entendió muy bien, va más allá de las fronteras de lo cognitivo, de lo intelectual. Es valentía, Rojo. Antonio era la encarnación de los valores del héroe griego. Y por eso yo creo que estamos hoy aquí. No solo por su elocuencia y por su capacidad magnánima para almacenar datos en la cabeza, capaz de poder ilustrar con cada precisión, ¿no? Las tesis más abstractas. Antonio tenía, a mi juicio, una precisión en las definiciones tan claras porque él las vivía, no las hablaba, las vivía. Entonces entendía de lo que estaba, o sea, las sufría. El roce de lo negativo, ¿qué diría Hegel? Pero genial. Y allí una. Sí. ¿Cuál crees que es la concepción de Escotado, o que era la concepción de Escotado, en cuanto a cuáles son los límites de la coerción, o por otro lado, los límites de la libertad? Los límites de la libertad del hombre. Hombre, los límites de la libertad. A ver, pues yo creo que tiene que ver precisamente todo lo que nos representaba Antonio. La cobardía, la inercia, la falta, él dice eso de la falta de cojones, la falta de pelota, lo dice así como no. Eso es lo enemigo. Es decir, que las personas vivamos una vida superficial creyendo, mira, en España, por ejemplo, el buen rollismo. Se ha impuesto en España la idea del buen rollismo, que es otro enemigo de la libertad. Esta cosa de niño, no te metan problemas. Si se puede ser libre viendo Netflix. ¿Ok? No. Antonio es un ejemplo claro de que la libertad
Un hombre solo puede ser dos cosas, o libre o esclavo, no es término medio. El que quiere ser tibio, término medio, es esclavo y no lo sabe. La libertad es una lucha constante y permanente. Tú dices, hombre, pero es que eso es una empresa para toda la vida. Es que esa es la única empresa verdadera de toda nuestra existencia, ser libre. Todo lo demás tiene que venir para ayudar a esa libertad, no para cegarla, no para oscurecerla, no para aliviarla, sino para engrandecerla. Entonces estoy a favor del consumo, si acrecienta mi libertad. Del ahorro, si acrecienta mi libertad. De una hipoteca, si acrecienta mi libertad. ¿Me entendéis? De la droga, si acrecienta mi libertad. Y todo lo que no sea eso, que se aparte de mi camino. ¿Me entendéis? Por eso no hay esto o lo otro aquí y lo de allá. El Estado, si acrecienta mi libertad, si no, fuera de aquí. Alguien dirá, eso es imposible, no ocurre nunca. Otro día damos una charla y os meto el tema porque yo sé que es peliagudo y requiere mucho. Bueno, gracias Espinosa por el tiempo cedido y chicos a vosotros. Gracias.